Ты младенец, мой прекрасный, баюшки-баю. Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Nuevamente pasó un poco de tiempo desde la última vez que estuve por aquí, pero estoy de vuelta en esta ocasión con un cuento muy clásico de Edgar Allan Poe, que si no lo conocen pues los invito a que lo conozcamos juntos. Sin embargo, quiero hacerles un trigger warning, y es que este cuento pues es bastante antiguo e incluye violencia animal. Yo traté de hacerlos lo más digerible posible. Sin embargo, se recomienda tener discreción si son temas que son muy fuertes para ti. Definitivamente te recomiendo que te brinques este video. Ahora sí, comenzamos con El gato negro de Edgar Allan Poe. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero loco no estoy, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana me iré de este mundo, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple y súcintamente, sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica, y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver que las circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia, me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad de ellos. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando llegué a la madurez, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz, no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no me perdí oportunidad de procurarme los más agradables entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo no era poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo mencionó la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, que era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Yo solo le daba de comer y él me seguía a todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí incluso en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el transcurso de los cuales, y me enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle daños personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidé, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficientes consideraciones como para abstenerme de maltratarlo. Cosa que hacia los conejos, el mono y hasta mi perro, cuando movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró,
se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano, al punto que se apoderó de mí una furia demoníaca, y ya no supe lo que hacía. Fue así, como si la raíz de mi alma se separara de mi cuerpo. Una maldad más que demoníaca, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el cuello y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando me hube disipado en el sueño de los vapores de la noche, sentí que el horror se mezclaba en el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más, me hundí en los excesos. Muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde le faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir más. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano. Una de las facultades primarias invisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en los que cometería una acción tan tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley, solo por el hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma por dejarse a sí misma, finalmente, a consumar el suplicio infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordé que me había querido, porque no me había dado motivos para deshacerme de él. Lo hice porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios, más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron los gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva, y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad, pudimos escapar de la conflagración de mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido, mis bienes terrenales se perdieron, y en ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de eventos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado dentro de la casa, contra la cual se apoyaba antes la cabecera de mi cama. En un momento había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared, y varias personas parecían exclamar de la misma manera con atención y detalle las palabras extraño, curioso y otras similares que exaltaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que en la blanca superficie grabada como un bajorrelieve
aparecía la imagen de un gigantesco gato. Había una soga alrededor del cuello del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que el acto cometido contra el gato fue en un jardín continuo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente, la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el muro de yeso recién aplicado, quien junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que se acababa de ver. Si bien, en esa forma quedó satisfecha mi razón, aunque no mi conciencia, lo ocurrido impresionó profundamente a mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y es que en todo ese tiempo dominó en mi espíritu el remordimiento. Llegué a sentirlo a tal punto de lamentar la pérdida del animal, y buscar por las calles algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche, en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro, sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal montaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me pareció no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Resulta que era un gato negro enorme, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo por un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en su cuerpo, mientras que este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar al animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo, y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato, y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme a acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato, y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pudiera decir cómo ni por qué. Su marcado cariño por mí me disgustaba, me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar una amargura de odio. Evitaba encontrarme con el animal, y el recuerdo de mi crueldad de antaño me llevaban a maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de golpearlo o de hacerle víctima de cualquier tipo de violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, al igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato hacia mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que la aversión. Seguía mis pasos con una perseverancia que le costaría entender al lector. Donde quiera que me sentara venía a acurrucarse bajo mi silla, saltaba a mis rodillas, brindándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por la insensatez.
Más de una vez, mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, ya que constituía la única diferencia entre el extraño animal y del que yo me había deshecho tiempo atrás. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había aparecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía, y aunque hubiera querido liberarme de ese monstruo, representaba la imagen de una cosa atroz, siniestra. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Bajo el agobio de estos descubrimientos de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que quedaba de lo bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya en mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad, y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de mis repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera terminado fácilmente con la vida del animal, de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Fue entonces que, llevado por su intervención, con una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza, sin un solo quejido. Cayó sin vida a mis pies. Sorprendido de este espantoso acto, me propuse con toda la sangre fría a ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino nos observara. Diversos proyectos cruzaron en mi mente. Por un momento pensé en cortar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio y meterlo en un cajón, como si se tratara de la mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de la casa. Pero al fin decidí ocultar el cuerpo entre las paredes del sótano, tal como se dice que hacían los monjes de la Edad Media, quienes emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban tan bien aislados que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecerlos. Además, se veía una pared falsa de una chimenea, la cual había sido rellenada, tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos de esa parte, introducir el cuerpo y tapar el agujero como antes. De esa manera ninguna mirada podría descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería de forma original. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento del material suelto. Miré triunfante y me dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de esta desgracia, pues al final me había decidido a deshacerme de ella. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó en toda esa noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí que pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo, el tercer día, y mi atormentador no volvía. Una vez más,
Respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo se había ido de la casa para siempre. Ya no tendría que volver a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi horrible acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una revisión en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura parecía asegurada. Al cuarto día de mi crimen, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondite era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron un solo hueco sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado a otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre mi pecho mientras caminaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos por decirles, por lo menos, una palabra como prueba de mi triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, por fin dije cuando el grupo subía la escalera. Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Dije esto en mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, aunque casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes. Oh, ¿se marchan ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mi propia lengua, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared tras la cual se hallaba el cuerpo de la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano. Un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cuerpo estaba ya muy corrompido y manchado por la sangre coagulada, que apareció al pie de los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia me había inducido a cometer tal crimen, y cuya voz delatora me entregaba a mis verdugos. Había emparedado al monstruo dentro de la misma tumba de mi culpa.